La vida transcurría con una calma casi monótona. Valencia, con su luz dorada y el bullicio de la gente en las calles, me ofrecía un refugio. Los festivales llenaban la ciudad de color y alegría, pero en casa, todo era diferente. La rutina diaria con mi pareja se había convertido en un ritual sin sorpresas. Las noches se pasaban entre charlas triviales y cenas sencillas, mientras que los fines de semana eran para disfrutar de la playa de la Malvarrosa, donde el aire salado traía consigo una sensación de libertad. El hijo de mi pareja había crecido y comenzaba a forjar su propio camino. A veces venía a casa a cenar o simplemente para compartir un rato. En esos momentos, una complicidad inocente se establecía entre nosotros. Recuerdo una tarde en particular, cuando estábamos en el salón viendo un partido de fútbol. La risa y los comentarios banales fluían fácilmente. Sin embargo, algo en su mirada me hizo sentir un cosquilleo inesperado. No era solo admiración por su juventud, era algo más profundo que no sabía cómo clasificar. Intenté ignorarlo centrándome en las pequeñas cosas cotidianas que siempre habían definido mi vida: preparar la cena, organizar la casa, cuidar del jardín. Pero cada vez que él estaba cerca, esa sensación crecía como una sombra que no podía disipar. Un día, al regresar del mercado, encontré una carta olvidada en el coche de mi pareja. La curiosidad me llevó a abrirla sin pensarlo dos veces. Las palabras escritas allí eran dulces y románticas, hablaban de un amor apasionado y promesas compartidas. El corazón me dio un vuelco al darme cuenta de que esa carta no era para mí. Una punzada de celos me atravesó el pecho al imaginar a mi pareja compartiendo momentos íntimos con otra persona. Esa revelación alteró aún más la atmósfera familiar. Aunque las sonrisas continuaban siendo parte del paisaje cotidiano, todo parecía teñido por un matiz nuevo: la inseguridad. A partir de ese momento, cada encuentro con mi hijastro se volvió más intenso y cargado de significado. Las miradas cómplices comenzaron a ser más frecuentes entre nosotros, esos pequeños gestos que antes pasaban desapercibidos ahora brillaban con fuerza propia. Un simple roce al pasar o una sonrisa compartida durante una conversación se sentían como si estuvieran cargados de electricidad. Era como si ambos supiéramos que había algo no dicho flotando en el aire entre nosotros. Las noches seguían siendo tranquilas en casa, pero dentro de mí se desataba una tormenta silenciosa. Me debatía entre los sentimientos contradictorios que me invadían y el deseo de mantener la paz familiar intacta. Sin embargo, cada vez que él estaba cerca, esa lucha interna se hacía más difícil. Una tarde decidí salir a tomar algo con unas amigas al bar del barrio donde solíamos ir a escuchar música en vivo. El ambiente era cálido y acogedor, las tapas estaban dispuestas sobre las mesas mientras la gente reía y disfrutaba del momento. De repente vi a mi hijastro entrar por la puerta con unos amigos. El corazón me latió con fuerza al verlo acercarse, su sonrisa iluminaba la habitación como si fuera el centro del universo. Me saludó cordialmente antes de unirme a su grupo por unos minutos, las risas fluyeron naturalmente entre nosotros. Pero había algo diferente en su forma de mirarme esa noche, sus ojos parecían buscar algo más allá de lo superficial. Cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente al pasarme una bebida, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Esa conexión efímera fue suficiente para hacerme cuestionar todo lo que creía sobre mí misma y mis deseos reprimidos. La noche avanzó y nos encontramos conversando más allá del grupo inicial, nuestras risas resonaban entre los sonidos del bar mientras nos alejábamos poco a poco del bullicio general hasta quedar casi aislados en nuestra pequeña burbuja privada. Fue entonces cuando ocurrió, nuestras miradas se encontraron profundamente durante un instante prolongado que pareció detener el tiempo mismo. En ese momento no hubo palabras necesarias, solo silencio cargado de significados ocultos e intenciones no expresadas. Todo sucedió tan rápido como comenzó, un impulso irracional nos llevó a acercarnos aún más hasta que nuestros labios casi se tocaron, pero justo antes del contacto físico real, escuchamos risas provenientes del grupo cercano que nos sacaron abruptamente de nuestra burbuja privada. Me aparté rápidamente como si hubiera sido quemada por el fuego, mis pensamientos eran confusos mientras intentaba racionalizar lo ocurrido sin éxito alguno. Miré hacia otro lado tratando de ocultar mi confusión bajo una sonrisa nerviosa mientras él también retrocedía visiblemente afectado por lo sucedido.
El resto de la noche pasó entre charlas superficiales e intentos fallidos por ignorar lo ocurrido entre nosotros dos, pero ya nada sería igual después de eso. La mirada cómplice persistió incluso cuando regresé a casa esa noche. Sabía que había cruzado una línea invisible y ahora todo estaba cambiado para siempre. Mientras me acomodaba en la cama esa noche, mis pensamientos giraban incesantemente alrededor del dilema emocional en el cual me encontraba atrapada. ¿Podría seguir manteniendo intacta mi vida familiar después de haber tocado ese punto tan delicado? La respuesta parecía flotar justo fuera de alcance mientras cerraba los ojos buscando consuelo en mis sueños. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo tenue. Intenté concentrarme en las tareas del día, pero mi mente seguía regresando a la fiesta de la noche anterior. La risa, los murmullos y esa mirada entre nosotros. La culpa se mezclaba con un deseo que no podía ignorar. ¿Por qué había permitido que eso sucediera? Desayuné en silencio, mientras mi pareja revisaba su teléfono. La rutina era la misma de siempre, el café humeante, el ruido de los platos y el sonido lejano de los coches en la calle. Pero había algo diferente en el aire, una tensión palpable que crecía con cada segundo que pasaba. ¿Todo bien?, preguntó mi pareja sin apartar la vista de la pantalla. Sí, solo un poco cansada, respondí forzando una sonrisa. Mientras él continuaba con su desayuno, mi mente divagaba hacia esa mirada cómplice. En un rincón de mi mente sabía que debía poner distancia entre nosotros. Sin embargo, el recuerdo de su risa seguía resonando en mí como un eco persistente. El día avanzó lentamente hasta que llegó la tarde y decidí salir a dar un paseo por Valencia. Las calles estaban llenas de vida, los vendedores ofrecían sus productos frescos y los bares comenzaban a llenarse con gente que buscaba relajarse después del trabajo. No pude evitar recordar cómo habíamos estado juntos en aquel ambiente festivo. De repente, al girar una esquina, lo vi. Estaba parado frente a un bar local con unos amigos. Su risa era contagiosa y me sentí atraída hacia él como si una fuerza invisible me empujara hacia su lado. A pesar del revuelo interno que sentía, decidí acercarme. «Hola». Saludé al grupo mientras trataba de mantener la calma. «Mira quién llegó», exclamó uno de sus amigos. «Ven a unirte a nosotros». El ambiente era ligero y divertido, las risas llenaban el espacio mientras compartíamos anécdotas sobre las fiestas locales y los eventos culturales en Valencia. Sin embargo, cada vez que nuestras miradas se cruzaban, había una chispa innegable. A medida que avanzaba la noche, la atmósfera se tornó más íntima. La música sonaba suavemente y las luces tenues creaban un ambiente propicio para conversaciones más profundas. En un momento dado nos encontramos solos en una esquina del bar mientras todos los demás estaban distraídos. «No esperaba verte aquí», dijo él con una sonrisa traviesa. Mi corazón latía más rápido ante sus palabras, me sentía atrapada entre el deseo y el miedo a lo que eso significaría. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros hasta que el silencio se volvió abrumador. Fue entonces cuando todo sucedió tan rápido como un relámpago, nos besamos. Fue un roce fugaz pero intenso, una mezcla de emociones reprimidas y anhelos ocultos salió a la superficie por fin. El mundo exterior desapareció por completo durante ese instante. «¿Qué estamos haciendo?», preguntó él casi en un susurro después del beso. La realidad golpeó como una ola fría, sabía que esto no podía continuar así. El momento fue interrumpido abruptamente cuando uno de sus amigos apareció detrás de nosotros con una expresión sorprendida. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con una sonrisa burlona mientras yo retrocedía rápidamente, sintiendo como mi rostro se sonrojaba. Las risas continuaron alrededor nuestro, pero ahora había un nuevo peso en el aire. Nuestros secretos compartidos estaban al borde de ser revelados y las consecuencias podrían ser devastadoras. Decidí marcharme antes de que alguien notara lo incómoda que estaba. Mis pensamientos eran confusos mientras caminaba hacia casa bajo las luces parpadeantes de Valencia. La culpa me acompañaba como una sombra pesada, sabía que había cruzado límites peligrosos y ahora ya no había vuelta atrás. Al llegar a casa esa noche encontré a mi pareja viendo televisión en la sala.
Intenté actuar normalmente mientras me sentía atrapada entre dos mundos, el hogar familiar donde todo parecía estar bien y ese otro mundo lleno de emociones intensas e inesperadas. Esa noche no pude dormir, mis pensamientos giraban sin parar alrededor del beso y lo que significaría para mí si continuara esta relación secreta con él. Había algo profundamente erróneo en lo que estaba sintiendo, pero también algo increíblemente liberador al mismo tiempo. Los días siguientes fueron difíciles, cada vez que coincidíamos en casa había una tensión palpable entre nosotros aunque intentáramos actuar como si nada hubiera cambiado. Las miradas furtivas se volvieron más frecuentes y cada vez era más complicado ignorar lo evidente, nuestra conexión iba más allá de lo familiar. Una tarde decidí salir nuevamente para despejarme. Fui al mercado central donde los colores vibrantes y aromas intensos me envolvían como un abrazo cálido. Mientras paseaba entre los puestos llenos de frutas frescas y verduras coloridas, no pude evitar recordar cómo solíamos venir aquí juntos en familia antes de todo esto. De repente recibí un mensaje en mi teléfono, era él preguntándome si quería encontrarnos para tomar algo más tarde esa noche. Mi corazón dio un vuelco ante la idea. Aunque sabía que debía rechazarlo por razones obvias, algo dentro mío deseaba aceptar esa invitación ardientemente. Finalmente respondí afirmativamente sin pensarlo dos veces. Necesitaba saber si esos sentimientos eran reales o solo producto del momento vivido anteriormente. Mientras me preparaba para salir esa noche, sentía mariposas revoloteando dentro mío junto con una punzada constante de culpa por lo oculto e inaceptable que estaba haciendo. Nos encontramos nuevamente en ese mismo bar donde todo había comenzado. Las luces tenues iluminaban nuestras caras mientras nos sentábamos juntos en una esquina alejada del bullicio habitual del lugar. Una parte mía quería hablar sobre lo sucedido, pero otra parte temía arruinarlo todo al mencionarlo directamente. La conversación fluyó naturalmente otra vez hasta llegar al punto crítico donde ambos sabíamos exactamente qué queríamos decir sin necesidad de palabras explícitas. Estábamos atrapados entre dos mundos irreconciliables pero también profundamente conectados por algo innegable e irresistible. Sin embargo, el temor acechante seguía presente. ¿Qué pasaría si alguien nos veía? Esa pregunta se convirtió rápidamente en nuestra sombra silenciosa mientras reíamos nerviosamente y compartíamos historias sobre nuestras vidas cotidianas al margen del secreto compartido entre nosotros dos. La noche avanzó lentamente hasta llegar al momento culminante cuando ambos sentimos ese impulso casi instintivo hacia el otro nuevamente. La música del bar de tapas llenaba el aire con un murmullo constante, una mezcla de risas y conversaciones animadas. A pesar de la algarabía, había un silencio entre nosotros, un entendimiento tácito que se había convertido en parte de nuestra realidad. Nos sentamos al fondo, en una mesa apartada, donde las sombras ofrecían un refugio temporal a nuestra situación. La tensión era palpable, cada mirada cruzada se cargaba de significado. El aroma a paella y mariscos impregnaba el lugar, pero mi atención se centraba en él. La forma en que sonreía mientras contaba anécdotas sobre su día, como sus ojos brillaban bajo la luz tenue del bar. Todo parecía tan normal y al mismo tiempo tan prohibido. La culpa y el deseo se entrelazaban en mi mente como dos corrientes contradictorias. ¿Te imaginas si alguien nos ve aquí?, preguntó con una risa nerviosa, rompiendo el silencio que nos envolvía. Sería un escándalo, respondí, intentando mantener la ligereza en mi voz mientras mi corazón latía más rápido. La idea de ser descubiertos era aterradora y emocionante al mismo tiempo. A medida que la noche avanzaba, las copas de vino se vaciaban y nuestras risas se hacían más frecuentes. Era como si el mundo exterior hubiera desaparecido, dejándonos atrapados en nuestra burbuja secreta. En un momento dado, nuestras manos se encontraron sobre la mesa, un roce casual que encendió una chispa entre nosotros. La conversación fluyó naturalmente hasta que llegamos a un punto crítico. Sin pensarlo demasiado, me incliné hacia él, atraída por una fuerza que parecía más allá de mi control. Nuestros labios se encontraron en un instante fugaz, un beso robado que duró solo unos segundos pero que dejó una marca indeleble. De repente el sonido de unos pasos resonó cerca de nuestra mesa. Un grupo de amigos entró al bar riendo y hablando alto. Instintivamente nos separarnos, la realidad regresó con fuerza a nuestros pensamientos. La presión del momento nos obligó a actuar con rapidez.
¿Qué hacemos?, pregunté con voz apenas audible. Solo actuemos normal, sugirió él mientras trataba de ocultar su nerviosismo detrás de una sonrisa forzada. La risa del grupo cercano resonaba como una advertencia, cada palabra pronunciada parecía acercarnos más al precipicio del descubrimiento. Las miradas furtivas entre nosotros continuaron mientras intentábamos mantener las apariencias ante los demás. El tiempo pasó volando, cada minuto se sentía como una eternidad llena de tensión acumulada. Las luces del bar comenzaron a atenuarse poco a poco y la música cambió a ritmos más suaves y melódicos. Era hora de irse. Al salir del bar, la brisa nocturna acarició nuestros rostros y me hizo sentir viva por primera vez en mucho tiempo. Sin embargo, esa sensación fue rápidamente reemplazada por la inquietud del secreto compartido que llevábamos a cuestas. ¿A dónde vamos ahora?, pregunté mientras caminábamos por las calles empedradas de Valencia. No lo sé, respondió él mirando hacia adelante con cierta ansiedad reflejada en su rostro. Quizás deberíamos volver. No puedo, dije casi sin pensar. No puedo volver todavía. Un silencio incómodo siguió mis palabras. Ambos sabíamos que regresar significaría enfrentar nuestras vidas cotidianas y las decisiones tomadas durante esa noche mágica pero peligrosa. Finalmente decidimos caminar hacia la playa. Era un lugar donde podíamos hablar sin ser interrumpidos por conocidos o familiares curiosos. El sonido suave de las olas rompía contra la orilla proporcionaba un telón sonoro perfecto para nuestras inquietudes internas. A veces me pregunto qué pasaría si esto saliera a la luz, confesé mientras me sentaba sobre la arena fría. Él me miró intensamente antes de responder, no quiero pensar en eso. Las estrellas brillaban sobre nosotros mientras compartíamos nuestros miedos y deseos ocultos bajo el cielo valenciano lleno de promesas no cumplidas. Hablar sobre lo prohibido parecía liberador pero también aterrador, cada palabra pronunciada era como abrir una puerta hacia lo desconocido. En ese momento comprendí que lo que había comenzado como una atracción inocente había evolucionado hacia algo mucho más complejo e incontrolable. La línea entre lo correcto y lo incorrecto se desdibujaba cada vez más con cada encuentro furtivo. Decidimos dar un paseo por la orilla para despejar nuestras mentes. El aire salado llenaba nuestros pulmones mientras caminábamos juntos en silencio cómplice, sintiendo el peso del secreto entre nosotros como una carga invisible pero innegable. Sin embargo, cuando llegamos a un pequeño claro alejado del bullicio nocturno, algo cambió en el ambiente. La atmósfera era diferente. Había algo casi mágico en ese rincón apartado donde nadie podía vernos ni escucharnos. Nos detuvimos frente al mar iluminado por la luna llena. Fue entonces cuando él tomó mi mano con firmeza y me miró profundamente a los ojos como si buscara respuestas allí mismo. ¿Qué estamos haciendo?, preguntó con voz grave. No sabía cómo responderle. Todo lo que podía sentir era esa atracción irresistible que crecía entre nosotros como una tormenta inminente dispuesta a desatarse sin previo aviso. Antes de poder articular mis pensamientos confusos, se inclinó nuevamente hacia mí y nuestros labios se encontraron otra vez, esta vez con mayor intensidad y urgencia. Fue un beso lleno de promesas no dichas y emociones reprimidas. Todo lo prohibido cobró vida en ese instante eterno hasta que escuchamos otro ruido acercándose desde lejos. El sonido familiar rompió nuestro hechizo. Pasos apresurados venían hacia nosotros desde detrás del claro. El pánico comenzó a apoderarse de mí mientras nos separábamos rápidamente para recuperar nuestra compostura antes de ser descubiertos nuevamente. Es mejor irnos, murmuré apretando su mano antes de darme cuenta del peligro inminente que enfrentábamos si alguien nos reconocía allí juntos bajo esas circunstancias tan comprometedoras. Mientras caminábamos rápidamente hacia la salida del claro, sentí como todo lo vivido esa noche comenzaba a desvanecerse lentamente ante mí como si fuera solo un sueño pasajero lleno de incertidumbres futuras e inevitables consecuencias por venir. La mañana siguiente el sol entraba por la ventana, iluminando la habitación de un modo que parecía burlarse de mi confusión. La noche anterior había sido un torbellino de emociones, y ahora, en la calma del día, todo se sentía más real. Pasamos la noche juntos, una decisión que había traído consigo una mezcla de alivio y miedo. La culpa comenzaba a hacer eco en mi mente mientras me vestía. El sonido del teléfono rompió el silencio. Mi pareja estaba en la cocina, preparado el café como de costumbre.
La familiaridad de ese momento contrastaba con lo que había sucedido. Me acerqué a la puerta y escuché su voz al otro lado. «¿Por qué no me contestas?», preguntó, un tono de preocupación impregnando sus palabras. Decidí no responder. Había cosas más importantes en juego que una simple llamada. A medida que pasaban los minutos, el nudo en mi estómago crecía. La tensión era palpable, él comenzaba a sospechar algo. Recordé cómo había mirado mis ojos cuando regresé anoche, buscando respuestas que no quería dar. Mientras tanto, él continuaba hablando por teléfono. «No entiendo por qué estás tan distante últimamente». Su voz se apagó con un susurro casi inaudible, como si se diera cuenta de que algo no encajaba en nuestra rutina habitual. La sensación de ser descubierta se hacía cada vez más intensa. Afuera, Valencia despertaba con su bullicio habitual, las risas de los niños jugando en el parque cercano y los vendedores ambulantes preparando sus puestos para el día. Todo parecía tan normal y ajeno a lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Decidí salir a comprar pan para distraerme y tomar aire fresco. Caminar por las calles me ofreció un breve respiro, aunque cada esquina recordaba momentos compartidos con él. En la panadería, el olor del pan recién horneado me envolvió con una sensación familiar y reconfortante. Sin embargo, cada bocado sabía a traición. Al regresar a casa, mi pareja estaba sentado en la mesa del comedor con una expresión seria en su rostro. «Necesitamos hablar», dijo sin rodeos mientras servía café en 2 tazas humeantes. Su mirada era penetrante, sabía que había algo entre nosotros que no podía ignorar. «Claro», respondí con un tono neutral mientras tomaba asiento frente a él. El silencio se hizo pesado entre nosotros antes de que él continuara. «He notado cambios en ti últimamente». Las palabras resonaron como campanas en mi mente, cada frase era un recordatorio del hilo delgado sobre el cual caminábamos. «¿A qué te refieres?», intenté sonar despreocupada, pero mi voz traicionó mi nerviosismo. «Te veo menos presente», dijo mientras dejaba su taza sobre la mesa con un golpe sordo. «Y anoche llegaste tarde». Aquella mención hizo eco de nuestra escapada reciente y me pregunté si podría leer entre líneas mis pensamientos ocultos. La conversación giró hacia los problemas cotidianos, las facturas acumuladas y los planes para las próximas vacaciones familiares. Pero cada palabra parecía alejarme más de esa vida tranquila que había conocido hasta ahora. Esa tarde decidí ir al bar donde habíamos pasado horas hablando y riendo juntos antes de que todo cambiara entre nosotros. Era un lugar acogedor lleno de tapas y conversaciones animadas, sin embargo, hoy se sentía diferente, como si todos pudieran ver lo que llevaba dentro. Al entrar, lo vi sentado solo en una esquina oscura del bar, absorto en sus pensamientos mientras jugaba nerviosamente con su bebida. Su presencia era magnética, incluso desde lejos podía sentir cómo me llamaba sin necesidad de palabras. Me acerqué lentamente y tomé asiento frente a él sin decir nada al principio. La tensión era palpable, ambos sabíamos lo que significaba este encuentro clandestino, pero no podíamos evitarlo. «¿Cómo estás?», preguntó al fin, su voz baja pero cargada de significados ocultos. «Luchando», respondí honestamente mientras miraba hacia otro lado para evitar sus ojos intensos. La conversación fluyó entre silencios incómodos y miradas furtivas hasta que finalmente nuestras manos se encontraron sobre la mesa. Ese gesto sencillo desató una corriente eléctrica entre nosotros como si nada hubiera cambiado realmente. Las horas pasaron volando mientras hablábamos sobre trivialidades y sueños perdidos hasta que decidimos salir del bar antes de ser vistos por alguien conocido o peor aún, por alguien relacionado con nuestra vida cotidiana. El camino hacia el hotel cercano estaba lleno de incertidumbre, cada paso parecía llevarnos más lejos del mundo exterior hacia un refugio donde podríamos ser nosotros mismos sin máscaras ni mentiras temporales. Una vez dentro del hotel, nos dirigimos rápidamente hacia nuestra habitación sin mirar atrás ni cuestionar nuestras decisiones recientes. El aire estaba cargado de emoción reprimida mientras cerrábamos la puerta tras nosotros como si eso pudiera protegernos del mundo exterior. Sin embargo, esa burbuja pronto fue interrumpida por el sonido insistente del teléfono móvil guardado en mi bolso. Era un mensaje inesperado proveniente de mi pareja: «Te estoy esperando en casa». Las palabras resonaron como un eco ominoso llenando el espacio entre nosotros con una realidad ineludible.
El tiempo pareció detenerse mientras mirábamos nuestras sombras reflejadas contra la pared iluminada por las luces tenues del hotel. Ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea peligrosa, pero ninguno quería dar marcha atrás ahora. El dilema moral pesaba sobre mí como una losa pesada. ¿Podríamos seguir así? ¿Qué pasaría cuando los secretos salieran a la luz? Las preguntas flotaban sin respuesta mientras el silencio se hacía ensordecedor ante la inminente confrontación inevitable con nuestra vida anterior. La invitación a la boda llegó en un sobre blanco con letras doradas que brillaban bajo la luz del sol de Valencia. Miré el papel con una mezcla de emoción y temor. Era un evento familiar, uno donde todos estarían presentes, incluida mi pareja. La idea de asistir me llenaba de inquietud. La presión de mantener la fachada se hacía más intensa. ¿Cómo podríamos comportarnos como si nada hubiera pasado? Cuando se acercó la fecha, la ansiedad se apoderó de mí. La boda prometía ser un espectáculo vibrante, lleno de música y alegría, pero para mí significaba una trampa emocional. Aún así no podía negarlo, había algo atractivo en el ambiente festivo y en la posibilidad de ver a mis seres queridos. El día llegó y me vestí con cuidado, intentando elegir algo que no llamara demasiado la atención. Al llegar al lugar del evento, el bullicio me envolvió. Gente riendo y bailando, el aroma a paella flotando en el aire, todo era un recordatorio de lo que había dejado atrás. Él estaba allí luciendo fresco y seguro como siempre. Nos cruzamos miradas entre las multitudes, y en ese instante sentí una chispa que encendió viejos recuerdos. Era un juego peligroso y ambos lo sabíamos. La tensión era palpable mientras nos saludábamos con un gesto casual. Durante la ceremonia, la palabra pronunciada por los novios resonaba en mi mente como un eco de nuestra propia realidad, promesas y compromisos que ahora parecían tan distantes para nosotros. La culpa se mezclaba con la atracción, era una combinación devastadora. Más tarde, mientras los invitados se dispersaban hacia el banquete, me encontré sola en una esquina del jardín. El sonido de las risas se desvaneció cuando él apareció a mi lado. ¿Te gustaría caminar?, preguntó con una sonrisa que ocultaba más de lo que mostraba. Caminamos juntos por un sendero adornado con luces parpadeantes. El aire fresco me llenó los pulmones mientras intentaba controlar mis pensamientos desbordantes. Esto es complicado, murmuré al fin. Lo sé, respondió él, sus ojos reflejando una mezcla de deseo y preocupación. En ese momento, alguien del pasado apareció ante nosotros, un viejo amigo de la familia que no había visto en años. ¡Qué sorpresa verlos juntos!, exclamó con una sonrisa despreocupada, pero sus ojos parecían analizar cada detalle entre nosotros. Sentí como el corazón se me aceleraba, su presencia era como un rayo que iluminaba nuestras sombras ocultas. El amigo comenzó a hablar sobre recuerdos compartidos y anécdotas familiares mientras yo intentaba mantenerme serena. Pero cada palabra parecía cargar un peso adicional sobre mis hombros ya agobiados por la culpa. ¿Y tú, cómo te va?, preguntó el alijastro sin darse cuenta del trasfondo tenso entre nosotros. Bien, respondió él con voz firme, pero su mirada reveló más incertidumbre de lo que quería mostrar. La conversación continuó, pero yo apenas podía concentrarme en las palabras. Mi mente divagaba hacia lo inevitable. ¿Qué pasaría si este amigo decidía mencionar algo inapropiado? Las posibilidades eran aterradoras. Finalmente nos despedimos del amigo y continuamos nuestro paseo por el jardín solitario. Esto no puede seguir así, dije casi sin pensar. Él asintió lentamente, su expresión grave reflejando mis propios temores. Quizás debamos hablar después, sugirió suavemente. La idea resonó profundamente dentro de mí, era necesario encontrar claridad antes de que todo se desmoronara aún más. En medio del bullicio festivo, regresamos al banquete donde los platos estaban servidos y la música comenzaba a sonar más fuerte. Las risas llenaban el aire mientras yo luchaba contra mis propios sentimientos encontrados. La cena transcurrió entre conversaciones triviales y brindis alegres. Todos parecían felices e ignorantes del torbellino emocional que yo enfrentaba internamente. Cada brindis resonaba como una broma cruel ante mi situación actual. Después del banquete vino el baile, las parejas giraban alegremente mientras yo permanecía al margen observando desde lejos. Él estaba allí también,
pero esta vez parecía distante como si una barrera invisible nos separara nuevamente. En medio del ruido festivo sentí una punzada aguda al recordar aquellos momentos robados en el hotel, esos instantes fugaces donde todo parecía posible pero ahora solo eran ecos lejanos rodeados por esta realidad tan complicada. Cuando finalmente llegué al baño para tomar un respiro profundo, vi mi reflejo en el espejo. Los ojos cansados y las manos temblorosas revelaban más que cualquier palabra podría expresar. El dilema moral seguía presente, cada decisión parecía llevar consigo consecuencias irreversibles. De repente escuché voces fuera del baño, 2 mujeres comentaban sobre mí sin saber que estaba justo detrás de la puerta. ¿Has oído los rumores sobre ella? Dicen que ha estado cambiando desde hace meses. Sí, he notado algo raro. No sé qué pensar. Sus palabras me atravesaron como cuchillos afilados. No podía permitir que estos rumores llegaran a oídos equivocados ni mucho menos afectar a mi pareja o a nuestra familia. Decidí salir antes de escuchar más comentarios dañinos e intentar actuar normalmente durante el resto de la celebración, aunque sabía que eso sería difícil ahora más que nunca. Al volver al salón principal encontré a él esperando cerca de la pista de baile. Nuestros ojos se encontraron nuevamente cargados de significado oculto entre sonrisas forzadas y movimientos nerviosos alrededor nuestro. Necesitamos hablar, dijo finalmente acercándose más a mí mientras los demás bailaban despreocupadamente alrededor nuestro sin notar nuestra tensión palpable. Pero antes de poder responder o hacer cualquier movimiento decisivo escuchamos un grito repentino proveniente del otro lado del salón. Alguien había derramado vino tinto sobre su vestido blanco recién estrenado, causando revuelo inmediato entre los invitados. El caos estalló frente a nosotros mientras todos miraban hacia donde ocurría el incidente inesperado. Era justo lo que necesitábamos para distraernos momentáneamente, aunque sabía perfectamente dentro mío que nada podría cambiar nuestro destino compartido sin importar cuán lejos tratáramos escapar esta noche. En medio del tumulto comprendí que este dilema moral no desaparecería fácilmente ni tampoco podríamos seguir ignorándolo sin enfrentar las repercusiones inevitables si continuábamos así. El aire en la playa de la Malvarrosa era fresco, con el sonido de las olas rompiendo suavemente en la orilla. Caminábamos juntos intentando encontrar un momento de paz entre el caos que nos rodeaba. La brisa marina traía consigo una sensación de libertad, pero también un recordatorio constante de las decisiones que debíamos tomar. La arena se deslizaba entre mis dedos mientras pensaba en cómo habíamos llegado hasta aquí. No podemos seguir así, murmuré buscando su mirada. Era un pensamiento que había estado rondando mi mente desde aquella noche en el bar. La culpa y el deseo se entrelazaban en mi pecho, creando una tensión que no podía ignorar más. Lo sé, respondió, su voz apenas audible sobre el murmullo del mar, pero ¿qué hacemos? No puedo dejarlo todo atrás. Su expresión era una mezcla de inseguridad y anhelo, reflejando mis propios sentimientos. Mientras caminábamos, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranja y púrpura. Era hermoso y trágico al mismo tiempo como nuestra situación. En ese momento un viejo amigo se acercó. Lo reconocí al instante por su risa contagiosa. Había sido parte de mi vida antes de que todo esto comenzara, un recordatorio del pasado que ahora parecía distante. «¿Cuánto tiempo sin verlos?», exclamó con entusiasmo mientras se acercaba a nosotros. Su presencia trajo consigo una oleada de nostalgia y confusión. Las palabras fluyeron entre risas y recuerdos compartidos, pero dentro de mí, una inquietud crecía a medida que me daba cuenta de lo complicado que se volvía todo. El amigo mencionó que estaba buscando a alguien para un nuevo proyecto en su empresa y que pensaba en ofrecerle una oportunidad a mi hijastro. «Es un buen chico», dijo con sinceridad. «Podría hacer mucho bien allí». La idea me llenó de temor. Esa propuesta podría cambiar todo lo que habíamos estado evitando enfrentar. Si él aceptaba el trabajo significaría más tiempo juntos, pero también complicaciones adicionales en nuestra relación secreta. «Eso suena genial», respondí con una sonrisa forzada mientras mis pensamientos giraban en torno a las posibles consecuencias. La tarde avanzó y decidimos alejarnos del bullicio del grupo para tener un momento a solas nuevamente. Nos sentamos sobre la arena fría mientras las olas seguían su danza rítmica frente a nosotros. La conversación fluyó hacia los sueños y deseos no cumplidos,
compartimos anhelos ocultos que nunca habíamos expresado antes. ¿Y si simplemente nos fuéramos? A otro lugar donde nadie nos conozca, propuso en un susurro lleno de esperanza. La idea resonó dentro mío como un eco lejano, era tentadora pero irrealizable. Las responsabilidades y los vínculos familiares no desaparecían solo porque deseáramos escapar. No es tan sencillo, respondí con firmeza aunque mi corazón latía más rápido ante la posibilidad. No podemos dejar todo atrás sin pensar en las consecuencias. La conversación tomó un giro inesperado cuando mencioné la boda familiar que se acercaba. Sería una oportunidad para ver a todos juntos nuevamente y enfrentar nuestras verdades ocultas entre risas y celebraciones. ¿Y si alguien nos ve?, preguntó con preocupación visible en sus ojos. No podemos vivir con miedo, contesté tratando de infundir valor donde solo había incertidumbre. En ese instante sentí una conexión profunda entre nosotros, era más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera experimentado antes. Sin embargo, la realidad siempre regresaba como una ola implacable, debíamos decidir cómo proceder sin romper lo poco estable que quedaba en nuestras vidas. Las horas pasaron volando mientras discutíamos nuestros miedos y esperanzas bajo el cielo estrellado. Finalmente decidimos regresar al grupo antes de ser demasiado tarde, no podíamos permitirnos ser vistos como dos almas perdidas buscando respuestas donde no había ninguna. Al llegar al bar donde todos estaban reunidos nuevamente, traté de actuar con normalidad mientras sonreía a los amigos comunes y disfrutaba del ambiente festivo alrededor nuestro. Pero cada risa resonante parecía llevar consigo un eco sombrío de lo que realmente estaba ocurriendo entre nosotros. Mientras charlábamos con otros amigos, noté cómo mi pareja me observaba desde lejos, sus ojos reflejaban dudas e inquietudes crecientes sobre mi comportamiento reciente. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de cuán cerca estábamos de ser descubiertos si no teníamos cuidado. ¿Qué pasa?, preguntó él al acercarse después de unos minutos observando desde la distancia. Solo disfrutando del momento, respondí tratando de sonar despreocupada mientras sentía la presión aumentar dentro mío como si cada palabra fuera una cuerda tensa lista para romperse. Sin embargo, esa tensión se volvió palpable cuando escuchamos risas provenientes del lado opuesto del bar. Giré lentamente hacia donde provenían esos sonidos familiares y vi a alguien más, un conocido del pasado cuya presencia podía desatar secretos enterrados mucho tiempo atrás. El corazón me dio un vuelco al recordar cómo esa persona conocía detalles íntimos sobre mí y mis relaciones pasadas. Temí por lo que podría decir o insinuar si decidiera hablar sin pensar en las repercusiones para todos nosotros presentes allí esa noche. ¿Lo conoces?, preguntó él mirándome fijamente mientras yo intentaba mantener la calma exteriormente aunque sabía muy bien lo peligroso que podía ser esto para nuestra situación actual. Asentí lentamente sin poder articular palabras coherentes. Solo deseaba salir corriendo antes de que todo estallara frente a nosotros como fuegos artificiales iluminando el cielo nocturno e inevitablemente revelando nuestros secretos ocultos bajo luces brillantes e ineludibles miradas curiosas. A medida que avanzábamos hacia ellos intentando actuar naturalmente, comprendí que cada decisión tomada hasta ahora había llevado este momento inevitablemente hacia adelante. Estábamos atrapados entre los deseos prohibidos y la realidad aplastante. La reunión familiar se desarrollaba en el jardín de casa, decorado con luces cálidas que colgaban de los árboles. La música suave y las risas de los invitados creaban un ambiente festivo, pero yo solo podía pensar en la tensión que se cernía entre nosotros. Cada saludo y cada mirada se sentían como una prueba, un juego peligroso en el que ambos éramos participantes involuntarios. Mi pareja estaba en su elemento sonriendo y conversando con familiares y amigos. Su risa resonaba en el aire, pero no podía ignorar la sombra de culpa que me seguía a cada paso. En un rincón apartado del jardín, mi hijastro me observaba, su mirada intensa y cargada de significado. Era como si el mundo a nuestro alrededor se desvaneciera, dejando solo ese instante entre nosotros. La presión social era palpable, todos esperaban que actuáramos como una familia unida. Pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, el silencio se hacía ensordecedor. La atracción que habíamos intentado ocultar estaba a punto de explotar en medio de esta celebración. Cada rayo de sol parecía intensificar la confusión que sentía, y la sensación de estar atrapada aumentaba con cada minuto que pasaba.
Mientras servía un poco de paella para mis invitados, mi mente divagaba hacia el diario que había encontrado en su habitación días atrás. Las páginas estaban llenas de pensamientos vulnerables sobre su vida y sus sentimientos hacia mí. Había leído fragmentos donde expresaba su confusión, su deseo por una conexión más profunda y sus temores sobre lo que podría significar para ambos. Aquellas palabras resonaban en mi cabeza mientras trataba de actuar con normalidad. Unos minutos después, me acerqué al bar donde él estaba sentado con algunos primos. Su sonrisa se desvaneció al verme acercar, sabía lo que significaba nuestra cercanía en ese entorno tan familiar. ¿Todo bien?, pregunté con un tono casual, aunque mi corazón latía desbocado. Sí, respondió él rápidamente, evitando mirarme a los ojos. En ese momento una prima se acercó para interrumpirnos con una broma sobre cómo siempre estábamos juntos. Las risas llenaron el aire mientras yo intentaba mantenerme serena. Pero la verdad era otra, estaba temiendo el momento en que la verdad saliera a la luz. Más tarde esa noche, mientras todos disfrutaban de la cena al aire libre, sentí un impulso irrefrenable por hablar con él a solas. Lo encontré recargado contra una pared del jardín, mirando hacia las luces titilantes del festival cercano. Necesitamos hablar, le dije sin rodeos. ¿Ahora?, preguntó él con una mezcla de sorpresa y preocupación. Sí, respondí mientras lo guiaba hacia un rincón más apartado donde no pudiéramos ser escuchados. No puedo seguir así, continué con voz baja pero firme. ¿Qué quieres decir? Su expresión mostraba tanto miedo como curiosidad. No sé si esto puede continuar sin consecuencias, murmuré casi para mí misma mientras luchaba contra el nudo en mi estómago. No quiero hacer daño a nadie. Él hizo una pausa antes de contestar, pero no puedo evitar sentir lo que siento. La conversación quedó suspendida entre nosotros como un hilo frágil listo para romperse ante cualquier movimiento brusco del destino. En ese instante crítico escuchamos voces acercándose, era mejor volver al grupo antes de ser descubiertos. Regresamos a la mesa justo cuando se levantó un brindis por nuestra familia. Las copas tintinearon y todos sonrieron, sin embargo, yo sentía el peso del secreto apretando mi pecho como un corsé demasiado ajustado. Más tarde esa noche, cuando finalmente nos despedimos entre abrazos y promesas vacías sobre vernos pronto, noté cómo mi pareja me observó desde lejos con una mirada inquisitiva. ¿Sabía algo? La incomodidad creció dentro de mí mientras me dirigía hacia casa junto a él. El viaje fue silencioso, las palabras quedaron atrapadas entre nosotros como fantasmas indeseados. Cada kilómetro recorrido aumentó mis ansias por confesar todo lo sucedido y liberar este peso emocional que amenazaba con aplastarme. Al llegar a casa, decidí enfrentar mis miedos, tomé el diario escondido bajo mi almohada, y lo abrí nuevamente por pura necesidad de entenderlo todo mejor. Las palabras escritas parecían cobrar vida ante mis ojos, deseaba ser comprendido pero temía ser juzgado al mismo tiempo. Entonces recordé las preocupaciones expresadas sobre las expectativas familiares y cómo podría cambiar nuestras vidas si alguien descubría nuestra conexión secreta. Sentimientos encontrados abrumaron mis pensamientos, amor prohibido frente a lealtad familiar, dos mundos chocando sin piedad ni compasión por sus protagonistas. A medida que pasaban los días siguientes entre reuniones familiares y encuentros casuales en la calle o bares locales donde solíamos ir juntos a disfrutar del ambiente festivo valenciano, cada vez era más difícil sostener esta fachada normalizada ante todos los demás. Una tarde particularmente calurosa decidimos ir a la playa. Necesitábamos escapar del bullicio cotidiano aunque fuera por unas horas fugaces bajo el sol abrasador y las olas rompiendo suavemente contra la orilla arenosa. Mientras caminábamos juntos por la orilla desierta al atardecer dorado, sentí como nuestras manos casi se rozaban sin atrevernos a dar ese paso definitivo hacia lo desconocido. ¿Qué sucedería si nos dejáramos llevar? Las dudas continuaron atormentándome durante toda esa semana hasta llegar al día siguiente cuando recibimos una invitación inesperada para asistir al aniversario de unos amigos cercanos. Sería otra oportunidad para vernos obligados a actuar como si nada pasara mientras nuestras almas clamaban por liberarse del peso insostenible del secreto compartido entre nosotros dos. El día llegó lleno de nerviosismo e incertidumbre. Mientras nos preparábamos juntos antes del evento final decidí confrontar directamente mis emociones ocultas. Tengo miedo.
confesé sin poder contenerme más tiempo ante el frente al espejo reflejando nuestras inseguridades mutuas reflejadas allí también. Yo también, admitió él casi en susurros antes de tomarme suavemente las manos entre las suyas como si eso pudiera calmar nuestros espíritus agitados listos para estallar ante cualquier provocación externa o interna. La noche avanzó rápidamente llena de risas superficiales e interacciones forzadas hasta llegar al momento crucial donde todos comenzaron a bailar alegremente alrededor nuestro. Fue entonces cuando vi cómo alguien conocido apareció entre los invitados. Uno de sus amigos más cercanos quien había estado ausente durante mucho tiempo pero ahora parecía tener todas las respuestas necesarias para desenmascarar nuestro secreto oculto bajo capas invisibles. La música sonaba en un tono ensordecedor, pero mis pensamientos estaban lejos de la fiesta. La mirada de su amigo que había llegado inesperadamente, se posó en nosotros con una intensidad que me hizo estremecer. Su sonrisa parecía contener un secreto, una advertencia. No podía permitir que nuestra historia se desmoronara ante sus ojos. Mientras la gente bailaba y reía a nuestro alrededor, sentí como la tensión crecía entre nosotros. La atmósfera festiva contrastaba con el nudo en mi estómago. Decidí acercarme a él, buscando un momento de calma en medio del caos. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. No sé, respondió él, mirando a su amigo que ahora se acercaba más. Tal vez deberíamos hablar. Antes de que pudiera contestar, el amigo nos interrumpió con un comentario despreocupado sobre la fiesta y las viejas anécdotas. Pero había algo en su tono que me hizo sentir incómoda. La forma en que nos miraba era como si supiera más de lo que decía. Vamos a bailar, exclamó él, intentando romper la tensión. Pero yo sabía que no podía seguir ignorando lo inevitable. El baile se convirtió en una distracción temporal mientras mi mente corría por caminos oscuros. Cada giro y cada risa eran un recordatorio de lo frágil que era nuestra situación. La culpa me devoraba lentamente, no podía seguir adelante así. Cuando finalmente logré escapar del bullicio, encontré un rincón tranquilo del bar donde el ruido se atenuaba. Necesitaba pensar con claridad antes de enfrentar lo que estaba por venir. La noche avanzó y el amigo apareció nuevamente, esta vez con una expresión seria en su rostro. ¿Qué está pasando entre ustedes?, preguntó directamente sin rodeos. Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta mientras buscaba una respuesta adecuada. Sabía que no podía mentirle, había algo demasiado evidente entre nosotros. Es complicado, respondí finalmente sintiendo el peso de cada palabra. Él asintió lentamente como si entendiera más de lo que estaba dispuesto a admitir. No es solo complicado, es peligroso. En ese instante comprendí que no solo estábamos jugando con nuestros sentimientos, sino también con las vidas de quienes nos rodeaban. La realidad golpeó como una ola fría, si esto continuaba, habría consecuencias irreparables. Regresé al centro del bar donde todos estaban reunidos para brindar por el futuro y celebrar el presente. A pesar de las risas y los brindis alegres, mi mente estaba atrapada entre dos mundos, uno lleno de deseo prohibido y otro marcado por la lealtad familiar. La noche terminó con promesas vacías y miradas furtivas, cada uno regresó a su hogar sin saber lo que realmente había sucedido bajo la superficie festiva. Días después todo cambió cuando la verdad salió a flote como un pez expuesto al aire. Durante una cena familiar tranquila, la conversación giró hacia los planes futuros y las relaciones personales. Fue entonces cuando su pareja lanzó una pregunta casual pero cargada: ¿alguna vez has sentido algo más por alguien cercano? El silencio se apoderó del ambiente mientras todos contenían la respiración, miradas furtivas cruzaron la mesa como chispas volando en la oscuridad. No, claro que no, respondió él rápidamente, pero su voz temblorosa traicionó sus palabras. La tensión era palpable mientras todos esperaban una respuesta clara. Yo sabía que ese momento sería decisivo para nosotros. ¿Por qué preguntas eso?, intervine tratando de desviar el tema hacia algo más ligero. Pero era demasiado tarde, las semillas de la duda ya habían sido sembradas y comenzaban a florecer en forma de sospechas inquietantes. Esa noche no pude dormir. Mis pensamientos giraban incesantemente alrededor del futuro incierto al cual me enfrentaría si todo salía a la luz. Las imágenes del pasado reciente me atormentaban,
cada encuentro furtivo y cada mirada cómplice parecían ahora ser balas disparadas hacia mi vida ordenada. Decidí buscarlo al día siguiente para hablar sobre lo sucedido. Necesitábamos tomar decisiones difíciles antes de que el caos nos alcanzara completamente. Me dirigí al lugar habitual donde solíamos encontrarnos para discutir nuestras preocupaciones lejos de miradas curiosas y oídos atentos. Al llegar allí, encontré un mensaje inesperado esperando por mí: no puedo seguir así. Las palabras resonaron como un eco oscuro en mi mente y el corazón se me encogió ante la posibilidad de perderlo todo, nuestra conexión secreta y las ilusiones construidas sobre cimientos inestables. Sin embargo, antes de poder procesar mis pensamientos o responderle adecuadamente, vi cómo su pareja entraba al bar justo detrás de mí con una expresión decidida en su rostro. Parecía haber tomado alguna decisión drástica basada en sus propias sospechas o intuiciones. Las luces del bar parpadeaban mientras el aire se volvía denso con anticipación. Sabía que este podría ser el último momento donde todo quedaría expuesto ante los ojos del mundo real. Y así fue como ese instante se transformó en un punto sin retorno. Palabras no dichas flotaban entre nosotros como sombras amenazantes mientras nos enfrentábamos a las consecuencias inevitables de nuestros deseos prohibidos.